la clase de hoy haremos un rápido sobrevuelo sobre la historia de la Iglesia Apostólica, o sea, los inicios del cristianismo, allá por el año 33 de nuestra era, hasta que Constantino va a poner fin a las persecuciones imperiales y la va a colocar a la Iglesia cristiana como una de las iglesias de Estado. Cuando nos enfrentamos al estudio de procesos muy largos históricos, lo que se acostumbra a hacer es periodizarlos, o sea, dividirlos en periodos. En el caso de nuestro curso, que va a analizar la historia de la Iglesia cristiana desde sus comienzos hasta la Reforma Protestante, lo que se utiliza comúnmente es una periodización que va en un principio tomando la Iglesia Apostólica, que comenzaría en el 33 y terminaría en el 100, seguido por la primitiva, que va desde esa fecha hasta la liberación por parte de Constantino a través de su famoso decreto del 313 de las persecuciones a la Iglesia. La Iglesia imperial, que iría desde esa fecha hasta la caída del Imperio Romano, y la Iglesia medieval, que comenzaría en la caída del Imperio Romano y terminaría en la Reforma Protestante. Por el Antiguo Testamento no era lo mismo que el que vamos a encontrar en el siglo I. De hecho, Alejandro Magno había logrado consolidar un gran imperio que iba desde Grecia hasta Egipto y llegaba hasta las fronteras de la India, que incluía Palestina. A su muerte, sus generales heredaron el imperio. Uno de ellos, Seleuco, creó el imperio Seleucida, que incluía Palestina. Un levantamiento religioso liderado por los macabeos lograron una independencia por algún tiempo, hasta que Pompeyo conquistó al país en nombre de Roma en el año 63 a.C. Por lo tanto, Jesús nació en Palestina cuando era parte del Imperio Romano, bajo el emperador Cayo Octavio Tulio, que lo conocemos con el nombre de Augusto. El judaísmo de Palestina no era homogéneo, tenía diferentes posturas, tanto religiosas como partidarias. Se destacaban los celotes, los saduceos, los fariseos y los esenios. Diferían en cuanto al modo de servir a Dios o en sus posturas con respecto al imperio, pero todos concordaban que hay un solo Dios y que el mismo impone diferentes conductas a seguir, y si se cumplían con estas conductas, Dios iba a liberar nuevamente a su pueblo elegido. Gobernaban Palestina en tiempo de Jesús, pero Roma consideraba a los judíos un pueblo complicado, por lo tanto trataba de no herir susceptibilidades. Designaba un procurador que iba a administrar justicia, iba a dedicarse a la administración, a la ley romana, manejo de las finanzas y la tropa, pero lo haría de Cesarea, lejos de Jerusalén. La autoridad judía era el Sanedrín. Sanedrín era como una especie de corte suprema de justicia para todos los casos atenientes a la ley mosaica, o sea que regía la vida individual y colectiva de los judíos. La dirigía un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote siempre era saduceo. Los saduceos eran una casta, era la parte social de las grandes familias, eran los que manejaban el templo, grupo conservador, disciplinado, antimesiánico. Se los castigaba también porque eran conservadores desde lo religioso y de lo político.
Pero además estaban los doctores de la ley, los rabí, los maestros, que asumían y asumirán cada vez más la dirección espiritual del pueblo. Ellos eran fariseos. Los fariseos que no pertenecían a las grandes familias, que eran más cerca de los grupos más populares, mantenían la tradición oral, que para la religión judía era muy importante y posteriormente se va a codificar en lo que se llama el Talmud. Fuera de Palestina los judíos tenían muchísima presencia, tanto en Egipto como en Asia Menor, como en Roma y hasta en la antigua Babilonia. Estos judíos se les llamaba judíos de la diáspora o de la dispersión, y eran el resultado de la caída de los reinos de Judá, allá por el 582 a.C., en manos de los neobabilónicos, y anteriormente el reino de Israel en el 752 a.C., en manos de los asirios. Estos grupos tenían el impacto de las culturas circundantes. Dentro del Imperio Romano la lengua griega era una de las más populares y estos judíos hablaban en griego y tenían una conformación cultural diferente de los hebreos de la zona de Jerusalén. E inclusive los grupos judíos egipcios de la diáspora tradujeron el Antiguo Testamento al griego allá por el siglo II, la Biblia que se le llamó la Septuaginta, porque se suponía que eran 70 los traductores, y esta Biblia fue una de las más utilizadas entre los primeros cristianos de habla griega dentro de lo que se llamó la diáspora judía en Medio Oriente. Además del judaísmo, las clases cultas de Jerusalén o de Palestina en general conocían la filosofía griega, en particular el caso de Platón y su maestro Sócrates, por el pensamiento sobre el cuerpo como la cárcel de un alma inmortal. En estos casos en particulares los judíos decían, los maestros, decían que Platón tenía una similitud muy posterior a lo que Yahvé había enseñado. A su vez, dos religiones que estaban relacionadas con los babilónicos, la religión de Mitra o el mazdeísmo, fueron muy difundidas en el Imperio Romano. Mitra en particular, hasta el siglo V, y el mazdeísmo se mantiene en una parte mínima hasta el presente. Ambas son religiones monoteístas y en algunos casos el mazdeísmo en particular tiene algunas similitudes con el judaísmo y convivieron durante algunos siglos, y en el momento del nacimiento del cristianismo ambas estaban presentes en la zona. La tarea más importante que tuvo que plantearse el cristianismo fue definir su propia naturaleza, pero más que nada ante la comunidad judía mayoritaria en la zona. La pregunta era, ¿sería el cristianismo una nueva secta dentro del judaísmo o se abriría a los gentiles, o sea, a los no judíos? ¿Y qué le tendríamos que presentar a los gentiles que debían tomar del judaísmo? ¿Se debía predicar únicamente a los judíos o también predicar a los gentiles? Para lograr esta definición se necesitó un concilio, el concilio de Jerusalén, o el concilio primero de Jerusalén, que se dio
para el año 50, donde los jefes de la iglesia se reunieron para ver cómo podían solucionar el problema. Y el problema se solucionó dividiendo quienes iban a predicar exclusivamente para los judíos y quienes se iban a dedicar a la prédica a los gentiles. A Pablo le quedó la responsabilidad de esta segunda opción. Otro de los elementos que había que coordinar era la nueva teología, la base de la nueva religión. Para eso había que tomar los elementos básicos de los cuales los nuevos feligreses debían aceptar. El caso del carácter mesiánico de Jesús o la resurrección de nuestro Señor y la segunda venida de Jesús, la cual iba a cambiar la conformación del mundo. Pablo aporta en las epístolas a los romanos lo que es la nueva liturgia que se iba a desarrollar el cristianismo. El bautismo por inmersión para el comienzo a transitar en la nueva etapa religiosa, la cena del Señor para los miembros de la Iglesia como recuerdo de la última cena y el domingo de resurrección como día que se entregaba a Dios, a diferencia de los judíos que optaban por el sábado. La nueva fe iba a abarcar un ámbito que iba mucho más allá de los límites del judaísmo, hasta el punto que se volvió una iglesia mayoritariamente de gentiles. Para entender el proceso de expansión del cristianismo en tan corto plazo, también tenemos que entender cómo era el ámbito político de la época. La cuenca del Mediterráneo era parte del Imperio Romano. A esa unidad también se debe la posibilidad de expansión que se facilitó por esta circunstancia. Los romanos practicaban el sincretismo religioso, que era aceptar una mezcla de religiones que convivían en el imperio, pero a su vez imponían que se respetara el culto al emperador. Esto era como mantener una base de uniformidad dentro del imperio. En un principio los cristianos fueron perseguidos por los judíos ortodoxos y en muchos casos fue el Estado romano el que sirvió como mediador a favor de los cristianos. Pero con el tiempo la Iglesia comenzó a ser perseguida por los emperadores, por el Estado romano. Para Roma, los cristianos empezaron a ser considerados elementos que no aceptaban la adoración de objetos ni la adoración de personas. Por lo tanto, se enfrentaban ante la imposibilidad de adorar al emperador. Por ese motivo se empezó a acusar a los cristianos que estaban en una situación de insociabilidad con respecto a lo que pedía el Estado romano, que a su vez estaban actuando como anarquistas, o sea, estaban tratando de romper con esa unidad política y al no aceptar ninguna de las religiones que eran aceptadas por el imperio, los consideraban ateos. Las persecuciones a los cristianos se fueron dando según el emperador y la búsqueda de uniformidad
política que buscaba ese emperador. En el caso de Nerón, que va a gobernar entre el 66 y 68, la persecución fue muy importante, inclusive se acusó a los cristianos de haber quemado Roma o haber intentado quemar Roma. Era la época que se los mataba en el circo. Domiciano entre el 90 y el 95, así como Marco Aurelio en el 161 al 180. Pero en especial con estos dos emperadores que vamos a nombrar, en el caso de Séptimo Severo entre el 202 y el 211, y más que nada en el caso de Diocleciano, que gobernó entre el 303 y el 310, se va a dar la mayor expresión de enfrentamiento contra los cristianos. En el caso de llegar al punto que no se les permitía formar parte del Estado, ni siquiera formar parte de los ejércitos, precisamente porque se los consideraba que estaban tratando de socavar el poder romano. Sin embargo, el cristianismo, a pesar de estos enfrentamientos y estas persecuciones, se unió en un contexto muy cerrado y se pudo mantener y expandirse dentro del imperio, al punto que Constantino, un emperador que debía lograr la uniformidad del imperio a través de estar guerreando con otros dos postulantes al mismo puesto, se une, la madre era cristiana y él se termina uniendo al cristianismo porque la leyenda dice que ve la imagen de la cruz con una expresión romana que decía: con este signo vas a vencer, y logra unificar el poder imperial en torno a su persona y genera el edicto, que es el edicto de tolerancia del 313, que eleva la religión cristiana como religión de Estado. Esta clase sirve como un panorama general, una presentación de los puntos básicos que vamos a empezar a desarrollar detenidamente en las próximas reuniones.